Benvinguts a la història de la Copa Amèrica. Un serial impulsat per la Fundació Barcelona Capital Nàutica. Tots els secrets de la competició esportiva més antiga de la història. A la canya, Nacho Gómez Zarzuela. Benvinguts al capítol 15 del serial sobre la Copa Amèrica, que serà un capítol molt especial perquè es tractarà del debut d'Espanya a la competició, cosa que ara veiem gairebé normal, però que a l'època per al nostre país era pràcticament com haver pujat a la Lluna. A més, és la primera edició en què la Copa Amèrica es fa enormement popular a Europa per l'espectacular projecte que va muntar Raúl Gardini a Itàlia amb el Moro de Venècia. Al país transalpí, la vela passa amb aquesta edició a ser un producte de masses, com ens va passar exactament igual als espanyols amb el debut de Fernando Alonso a la Fórmula 1. I una cosa que no s'ha produït fins ara en aquest serial de la Copa Amèrica és que en aquesta ocasió hem cregut que mereixia la pena comptar amb testimonis que van viure aquesta edició de 1992 en primera persona. Però abans d'escoltar-los ens posarem una mica en context. Pel que fa al debut d'Espanya, Pedro Campos i Juan Carlos Rodríguez Toubes van ser els cervells que van impulsar el projecte espanyol, fent-ho coincidir amb el 5è centenari del descobriment d'Amèrica, i van aconseguir vincular el govern i una gran multitud de còmplices. Espanya va ser cinquena, fet i fet una actuació més que notable. El relat de la presència d'Espanya en aquesta Copa Amèrica és tan ric en detalls que seria impossible explicar-lo bé en aquest serial. Per això hem decidit que més endavant farem un serial específic sobre tot el pas d'Espanya en la lluita per la gerra de les 100 guinees. De moment, deixarem que siguin tant Pedro Campos com el mateix Toño Gorostegui, que va ser canya i tàctic en aquest desafiament espanyol, els que ens relatin els seus records per tancar aquest episodi. Pel que fa a la lluita pel títol, la gran final de la Copa Amèrica va ser una autèntica meravella. Un combat sense quarter entre l'America's Cup nord-americà i el mític Moro de Venècia italià. Els armadors de tots dos projectes, Bill Koch i Raúl Gardini, complien amb el prototip de la Copa Amèrica de tota la vida. Grans multimilionaris que es deixen les seves fortunes darrere de la gerra de les 100 guinees. En aquest 1992 s'estima que cadascun es va gastar uns 70 milions de dòlars de l'època. L'America Cup de Koch es va desfer de l'Star and Stripes de Dennis Conner a la competició dels aspirants a defensar el trofeu, ja que va aconseguir bàsicament un vaixell millor que la resta. Aquesta edició tenia, a més, el gran al·licient que s'estrenava una nova classe de vaixells que arribaria fins a la Copa Amèrica de València de 2007, de manera que la inversió tecnològica va ser enorme, i Bill Koch va ser qui millor la va esprémer. El Moro de Venècia ho va tenir més complicat a la Copa Louis Vuitton, a la final de la qual es va imposar al New Zealand de Michael Fay amb un element decisiu, una protesta en les últimes mànigues que va invalidar un revolucionari bauprès amb què els kiwis estaven sembrant el terror entre la resta de la flota. I la Copa Amèrica pròpiament dita se la van emportar els americans perquè, com hem comentat, tenien un veler un punt superior al Moro de Venècia i a la resta de competidors, encara que els italians es van donar el gust de guanyar una de les mànigues, cosa que no repetirien fins a 2021 amb el Luna Rossa. Anem precisament en aquest punt amb el primer dels nostres testimonis directes, que serà Mario Caponetto. Mario és un prestigiós dissenyador expert en CFD, aerodinàmica i hidrodinàmica, que ha dissenyat diversos guanyadors de la Copa Amèrica. Caponetto va debutar a la competició precisament en l'edició de 1992 a les files del Moro di Venècia. Aquests són els seus records, que ens explica des de la seva base a la Marina de Valencia. Don Mario Caponetto, muy buenas. Ciao, Nacho. Ha llovido un poquito desde ese 92, pero esa fue tu primera experiencia a Copa América. Sí, la primera. Ero bastante joven, había estudiado porque me gustaban los barcos a vela, pero era muy complicado vivir de barcos a vela. Y entonces estaba trabajando en un grande astillero italiano, la Fincantieri, donde hacía barcos militares.
no es exactamente mi sueño. Pero sí, come sabemos, stava formando un equipo italiano, el Moro di Venezia, e io intenté de ver si había posibilità de trabajar con ellos, Sí. cosa que efectivamente pasó. ¿Y qué hiciste? ¿Cuál fue un poco el papel por el que entraste a formar parte de este histórico Moro de Venecia, Mario? Bueno, io lo che hacía in Fincantieri, io avevo iniziato a lavorare nella fluidodinamica numerica nel CFD, però era complicato hacer las cosas que me gustaban hacer en este entorno. Claro. Un día, cuando ya el Moro de Venecia había empezado a existir, me fui a una regata a Portofino, donde había todo el equipo del Moro de Venecia que competía con otro barco, un Moro de Venecia, pero no un Copa América. Sí. Me fui a hablar con uno de los ingenieros proponiendo lo que yo quería hacer y él convenció a Paul Callard, que entonces era el skipper. Lo que me propusieron era de hacer mis vacaciones de verano de Fincantieri, no al mar, pero en sus despachos, Sí. que estaban en Castellanza, cerca de Milano, para ver si yo era bueno bastante para trabajar con ellos. Cosa fue bien, entonces me despedí del astillero. De y los me barcos fui militares, ¿no? ¿Te de olvidas? los barcos militares y empecé a trabajar con ellos. Ujú. Oye, porque un poco el CFD, claro, hoy lo tenemos como súper asimilado en la vela de alta competición, pero para la época era algo revolucionario, ¿no? Ahí se hacían pruebas de tanque, pero las pruebas en ordenador era algo en lo que estabais pocos pioneros metidos. Sí, era una apuesta. Había una tradición en el mundo naval que había empezado nel 83 con Australia 2. O sea, Australia 2, el barco rivoluzionario con Winglet, había sido parcialmente desarrollado ya con tecnología de simulación numérica, muy sencilla. Se hacía más CFD en Copa América, poco, ma más que, por ejemplo, en el astillero donde hacía barcos militares. Pero era una apuesta porque obviamente los ordinadores de entonces eran incomparabilmente menos potentes de lo que tenemos ahora, entonces también la técnica numérica se tenía que simplificar para estar detrás de la potencia de los ordinadores. Entonces era una apuesta porque obviamente con todas las simplificaciones que había en los cálculos, no siempre el resultado era cosa cierta, ¿eh? Claro. Se tenía que hacer mucha validación con experimentos. Entonces, básicamente lo que hacía yo era hacer comparaciones entre mis cálculos y lo que se hacía experimentalmente en modelos, en tanque, en particular el tanque de Roma, que era un tanque de 500 metros de eslora, muy grande, muy costoso de usar. Y así, entonces he empezado a ver que efectivamente había correlaciones entre los cálculos y el experimento. Claramente los cálculos eran más rápidos que el experimento. Hablamos de modelos, pero no pequeña maqueta. Sí. Hablamos de modelos de 8 metros de eslora. Mi velero, yo tenía un Somo Sí, 27 que eran 8 eran metros de todos pequeños barcos de carbono, además. Sí. ¿no? Y bueno, ¿no? Lo que he empezado a hacer es esto, buscar esta correlación entre los cálculos y el experimento y claramente, como decía antes, como los cálculos son más rápidos que construir un modelo de 8 metros, se puede ver col cálculo tendencias, ¿no? Entender qué dirección es mejor ir antes de construir un modelo nuevo. Claro. Yo trabajaba en los cascos, pero también en los apéndices, la quilla, el bulbo, el timón y todas esas cosas. Pero esto empezó a ser vital porque, me contabas antes, ¿no?, de empezar la entrevista, había un presupuesto ilimitado, se habla de 70, 80 millones de dólares de la época, bueno, lo que hiciera falta, ¿no?, para que el equipo ganara. Hicisteis 5 modelos de barcos, sí. Hubo 5 Moros de Venecia. 5 Moros de Venecia, sí. Pero es que es brutal, ¿no? Sí, no sé cuánto ha costado la campaña, pero sí, l'impressione è che non había límite de budget. 5 barcos, los últimos 3 prácticamente eran muy parecidos, eran pequeños cambios, fine tuning de un barco que estaba en nuestra mente, el barco final. Pero es verdad que, como tú decías antes, el barco era la clase, la regla era bastante original, revolucionaria, entonces es un barco alucinante verlo. Y no estaba claro si se tenía que seguir las formas
más de las clases métricas existentes antes, como los 12 metros, o se tenía que ir con un barco más cercano a los York, a quilla, que normalmente se usaba. Entonces hemos tenido que hacer, como siempre, ¿no? Se empieza con una roca blanca, no se sabe bien en qué dirección ir. El primer barco era un barco testa, se parecía mucho a un barco de crucero de entonces, ¿no? Luego hemos visto que los barcos, la forma tenían que ser muy diferente e un poco a la vez hemos elegido una dirección que desafortunadamente no ha sido la correcta al final, ma muy, muy cercana. Llamaba la atención sobre todo, y sigue llamándolo en día, ¿no? Lo estrechos que eran de manga, ¿no? Para el volumen que tenían estos barcos. Un poco que ese era el camino que luego posteriormente está claro que se vio que era el arquitecto naval o diseñador jefe era Hermann Freers, estaba Robert Hopkins de diseñador, o sea, tenéis un equipazo ahí brutal y tú estabas un poco integrado en ese equipo. Pero, ¿cómo fue la participación del Moro de Venecia en esa Louis Vuitton? ¿Cómo tienes el recuerdo de aquella competición, Mario? Ovviamente para me ha sido una cosa allucinante, ¿no? Perché effettivamente era mi sueño che si sia realidad. L'he vivido, entonces era un velista, pero l'he vivido completamente come un ingegnere. La mayoría del tiempo en este estudio que estaba, como decía, cerca de Milano y entre Milano y Venecia, donde había el astillero Tenkara. Luego hemos mutado a Palma de Mallorca nel 91, me parece, porque hemos empezado a entrenar allí. Y luego he vivido la Copa de San Diego, solo he visto las regatas finales, porque el barco ya estaba acabado y no tenía mucho más que hacer que no mirar las regatas. Pero he tenido la suerte de ver un barco italiano ganar su primera regata en Copa América y he tenido que esperar 29 años este año para ver un barco italiano ganar la segunda regata en Copa América. He tenido que esperar mucho tiempo. Joder, y tantos. De 1992 a 2021, además tú has estado en los dos equipos. Estuviste en aquel Moro y has estado en este Prada. Un auténtico honor. Toda la regata de Copa América que han ganado el italiano yo estaba. ¡Ole! Eso ya no te lo quita nadie. Oye, y me acuerdo, esa final de la Louis Vuitton tuvo su punto de polémica, ¿no? Entre Moro de Venecia y New Zealand, por una famosa protesta que hubo que incluso pudo desequilibrar, ya no sé si en el agua, pero sí psicológicamente a los kiwis, ¿no? Sí, el Moro había ganado un montón de regatas, pero había llegado segundo detrás de los kiwi a la final. Y estábamos perdiendo la final por 4-1, voy a memoria, ¿eh? Sí. Pero la cuarta regata ha sido cancelada, son 3-1. Ha habido una discusión sobre las reglas y sobre la regla del buen precio. Del bowsprit. Que sí hemos ganado y desde entonces hemos ganado 4 regatas más, que era lo que se necesitaba, y los kiwi no han ganado más. No creo por el bowsprit, per il buon prezzo, può essere che ha passato algo nella psicologia dell'equipo neozelandese. Nuestro barco estaba rápido. Los kiwi también, puede ser que estaban en paridad de velocidad y algo ha pasado al nivel psicológico, yo creo. Bueno, pues eso os permitió plantaros en la gran final de la Copa América, la Copa América propiamente dicha, en la que ya estuviste allí y en la que, como dices, tuviste el privilegio de estar en esa victoria de Italia en la final de la Copa América, que además se produjo por un segundo, sì, o sea, tirando le Spinnaker, ¿no? Sì, hanno llegato los barcos con los Spinnaker a línea de llegada, estaban uno cerca del otro. Yo creo que nosotros hemos dejado un poco de escota de los Spinnaker, con los Spinnaker hemos llegado un segundo antes. Así es lo que me parece, que me acuerdo. Y me ha hecho muy feliz. Claro, y al final lo que sí que ahí sí que los americanos quizás sí que consiguieron un barco un poquito más. Absolutamente, sí. Como te decía, yo creo que con los kiwi estábamos más o menos cerca como velocidad, pero los americanos tenían velas muy diferentes, pero sobre todo el casco era ya un casco de una generación siguiente, cioè casco come han sido los Copa América de la misma clase los años después. Nosotros creo que hemos hecho un barco bueno, con mare perfectamente plano, porque era un barco bastante con más mango, pero San Diego siempre hay olas. Y con olas yo creo que era mejor el barco americano, que era más estrecho, con más estabilidad de peso, menos de forma, de mango. Y al final se merecían ganar, sin duda. Oye, lo que ya ha quedado para la historia, ¿no? Es esa figura emblemática que lideró el equipo italiano, el Moro de Venecia, que fue Raúl Gardini, y que consiguió, entre otras cosas, que hubiera una pasión brutal en Italia por la Copa América en aquellos años. Sí.
Gardini io credo l'ho visto 2 o 3 veces, veramente è un personaggio che vive arriba, Sí, sí. però chiaramente è un leader naturale e un appassionato di vela, un navigatore che ha saputo creare un equipo, io creo, formidable y poner mucha pasión en esto, hacer que las cosas casi hasta el final fueran perfectas. Es verdad que en Italia pasa una cosa única, que no hay mucha gente navegante, pero hay mucha pasión por el deporte, Sí. hay muchos fans. Sí. Que sea la Fórmula 1, que sea la vela, siempre se crea un entusiasmo, una atmósfera alrededor de desafíos italianos. Es lo que pasó en el 83, porque el Moro de Venecia no ha sido el primer desafío italiano. Antes había Azzurra 12 metros, un barco bueno que ha llegado hasta la semifinal, creo, pero sin hacer nada de espectacular, ha creado un vínculo entre los fans italianos y la Copa América. Es por eso que antes poca gente fuera de los navegantes sabía que era la Copa América, pero se ha creado esta pasión. Esta pasión ha sido decuplicada, 10 veces más con el Moro de Venecia. Yeah. Porque 5 barcos, siempre había además algo espectacular, ¿no? Se ponía un barco nuevo en el agua, había una fiesta en Venecia con miles de personas, espectáculos, figurantes, cosa divertida. Entonces sí, ha sido un desafío que en Italia ha tenido mucho éxito. Y además ha creado en Italia esta figura, ¿no? Paul Caillard, que era lo skipper, que seguramente es un skipper carismático. Es un personaje público en Italia todavía ahora para la gente que ha vivido el 92. Muy bien. Y Mario, para terminar, ese 1992 fue la competición en la que España debutó en esa Copa América. Yo supongo que tus recuerdos deben ser muy tangenciales, ¿no? Porque ahí todavía no estabas cuando la Louis Vuitton en San Diego y tal. ¿Pero tienes algún recuerdo de esa primera presencia de España? No. Me recuerdo el barco, me recuerdo que había Pedro Campos detrás, Gorostegui, como Toño Gorostegui. la caña. Gorostegui para mí era un mito, porque de los Claro, barcos. tú competirías en la Copa del Rey contra Toño, a lo mejor. Sí, pero yo me lo acuerdo de antes, ¿no? De Ya. 470. Sí, exacto, 470. Campeón europeo. Mundial, Sí, no, 470. tuvo medalla olímpica. Olímpica, Toño, sí. Entonces sí, me lo acuerdo, sí. Había muchos desafíos, había el Japón. Sí. Era una competición interesante, con muchos barcos. Y ver España era una cosa que daba esperanza, ¿no? Para el futuro de la Copa. Pues mira, aquí acabamos, aquí hemos Aquí acabado estamos. en España, en la Marina de Claro, Valencia, con ha motivo sido de la la Copa semilla, América. ¿no? Para que yo esté aquí. Sí, señor. Pues don Mario Camoneto, muchas gracias. A ti. I precisament els nostres suports històrics per recordar com va ser el famós debut d'Espanya a la Copa Amèrica venen de la mà de Pedro Campos i de Toño Gorostegui, a qui feia referència Mario a l'entrevista. Les seves reflexions són de gran valor històric per a la vela espanyola. Per tant, deixem que la memòria de Pedro Campos i Toño Gorostegui siga la que posi el colofó final a aquest capítol 15 del serial sobre la Copa Amèrica. En la Copa América en el 92, pues me tocó a mí el honor de patronear ese barco, ¿no? El proyecto de llevar a España a la Copa América, tengo que decirlo, fue una idea de los hermanos Taubers, los marinos, que conocen muy bien. Sí. Y bueno, pues un día me lo comentaron, yo estaba ya cada vez más metido en los temas de comerciales, etcétera. Vamos, fue una idea de ellos, una idea magnífica, y lo conseguimos. Bueno, también para escribir 7 libros, cómo fuimos a la Copa América, cómo llegamos allí, cómo nos ayudó el rey don Juan Carlos, cómo nos ayudó también el que luego se puso de presidente para sacar aquello adelante, era muy complicado, Eduardo Serra, que luego fue ministro de Defensa años después. Sí. Y bueno, otra persona extraordinaria y gracias a él. Bueno, ya digo, sería interminable, ¿no? La cantidad de gente que nos ayudó a sacar, el que era presidente de Astilleros Españoles, Miguel Aguiló, que fue donde se hicieron los barcos y se montaron. Bueno, ahí la Marina nos invitó a navegar también en el Hispania, ¿te acuerdas? El Maxi. Sí. Bueno, pues el Hispania fue un poco antes de todo eso y nos sirvió también, yo me acuerdo navegando con ellos y también con Toño Gorostegui en el Hispania para que cogiéramos un poco la medida de lo que es un barco de 80 pies, que era lo que medían los Copamérica. Toda la gente que luego se ha desarrollado por su cuenta, que yo fui un máster para todos, ¿no? Sí. Pero yo qué sé, Luis Sáenz, el conocido Carpanta, que está en la cumbre de la carrera jurídico-náutica, ¿no? Pues Luis empezó en la Copa América y se lesionó esquiando. Él no iba como abogado ni nada. Se lesionó
lesionó esquiando y yo le dije, Luis, no te vuelvas a España, no puedes estar ya en la tripulación, pero ¿por qué no te ocupas de la parte jurídica? Que a ti eso te encanta y lo conoces y tal. Y empezó, y bueno, hasta hoy, Toño Piris, Talpi, bueno, Toño Gorostegui, Pachi, que era el proa, bueno, yo qué sé, de toda la gente que estaba ahí. De hecho, hace poco hemos recuperado en un chat los históricos del 92, porque el año que viene se cumplirán 30 años de aquella aventura increíble de llevar a España por primera vez a la Copa América. Era una Copa América pura, es decir, el barco, el palo y toda la tripulación españoles. Sí. Allí a muerte íbamos defendiendo la imagen de la patria a tope. Y además, claro, en el 500 aniversario del descubrimiento de América, que fue una travesía a verla, ¿no? Sí. Pero la idea de meter al quinto centenario fue de Ángel Roberto. Entonces, en un momento dado, cuando ya estábamos empezando a rodar el proyecto y los primeros pasos, pues ya te puedes imaginar, sin recursos, sin nada, sin experiencia, y Ángel dijo, esto le podría encajar mucho al quinto centenario, porque claro, qué mejor momento. Luego, en el andar de los años y de los meses, se dijo que, y yo creo que era bastante cierto, que había sido uno de los proyectos más visibles de España del quinto centenario. Porque claro, la Copa América en San Diego y tal, bueno, pues San Diego es una zona muy española, empezando por el nombre de la ciudad, pero es que está rodeado de nombres españoles. Es que allí habla español casi todo el mundo, ¿no? Cerca de la frontera mexicana. El arranque de todo el tema fue el llevar a España a la Copa América. Y naturalmente que el quinto centenario fue determinante. Nos dieron una primera ayuda económica muy importante. Luego, como era un proyecto ya semipúblico, se involucró Construcciones Aeronáuticas, que hicieron los mástiles, se involucró Astilleros Españoles, que hicieron los barcos, los cascos, etcétera, etcétera, etcétera. Y suma y sigue, ¿no? Y otras empresas o instituciones. Fue un proyecto muy público, por así decirlo, toda la financiación del 92. Oye, y deportivamente, ¿cómo aprendisteis y cómo os metisteis? Porque el rendimiento de España fue muy bueno, pese a ser novatos. Bueno, pues en aquel momento estábamos Toño y yo como responsables de organizar eso, ¿no? Nos repartimos y nos fuimos a correr match race, que es de lo que no teníamos ni idea. En España nadie había match race y no sabíamos ni lo que era. Entonces primero fuimos a la Brava y Toño se fue a una regata de algo de Colón que había por Baltimore y por ahí, y yo me fui con otros de la tripulación, Iñaki Castañer creo que venía, Pachi y tal, a lo que llamaban la Liberty Cup, porque eran los 200 años de la Estatua de la Libertad, creo recordar, algo así. Y bueno, los dos, la primera vez que fuimos, nos dieron hasta el carnet de identidad, no ganamos ni uno, perdimos todas, tanto Toño en su sitio como esto. Y entonces dijimos, a ver, esto hay que aprenderlo, esto es un deporte dentro del deporte. Y entonces contratamos dos personas, uno era Peter Lester, que era neozelandés y un tío fantástico, para que nos enseñara táctica, estrategia, todo. Y luego contratamos a un juez para que nos enseñara cómo se aplicaba el reglamento. O sea, es que match race poner la banderita y el juicio en el agua instantáneo y a dar dos vueltas o las que sean y tal y cual. Y bueno, aquello fue otro mundo. Y ya cuando empezamos, la siguiente que corrimos fue la Gold Cup en Bermudas, etcétera. Y bueno, y terminamos, en mi caso, ganando la Congressional Cup, creo recordar, en San Diego justo después de la Copa América, que fue la primera vez que un español, o llegamos a la final ya no me acuerdo, en lo que llamaba la Congressional Cup, que es una copa que donaba el Congreso de los Estados Unidos y se corría en Long Beach. Y yo me acuerdo, ahí estaba Talpi, Pachi, bueno, el núcleo duro también. Y luego durante la Copa América presentaron una flota de barcos que llamaban Fórmula 1, barcos de 50 pies, y tenían más o menos un barco cada desafío, cada sindicato, que llamaban entonces. Nosotros no teníamos, no, ni idea. Entonces los ingleses, que no estaban, tenían un barco, ¿de acuerdo? Y lo cedieron al equipo español. Y corrimos una serie y la ganamos. O sea, yo tengo en casa el trofeo. Es decir, que cuando nos ponían la misma herramienta, éramos muy buenos. Ya como anécdota divertida, hasta ganamos la Copa América de radiocontrol, te lo juro. Nos invitaron una cosa para discapacitados y tal, los patrones de los barcos, que éramos 8, y nos dieron un barco de radiocontrol. Yo me llevé a Luis Sáenz de táctico, que se situaba al otro extremo del laguito para darme las distancias. Aprendimos un par de trucos de un canadiense que fue el que nos prestó el barco, vamos, porque eran barcos privados. Oye, y ganamos. Y el premio era el barco y nos lo trajimos, que era un barco de radiocontrol muy bonito de 1 metro o 1 metro y pico. Pero vamos, nos reíamos porque decir, bueno, la Copa Grande no la ganaremos con la pequeña de radiocontrol. Pero vamos, lo de la Fórmula 1 fue muy bonito porque ahí estaban todos, ¿eh? Estaba Marc Pallot, estaba Dennis Conner, estaba Chris Dixon, todos los buenos. Eran los patrones, tenían todos sus barcos.
Y eso fue todo lo que hicimos alrededor de... Por eso está mal que yo lo diga, pero el resultado deportivo fue muy, muy bueno y en su conjunto, ¿no? De todo lo que se consiguió, porque se llevó la imagen de España. Me acuerdo que el último día lo habíamos preparado, la última regata, no sé contra quién era, y en el espía habíamos pintado un corazón enorme y decía We Love America, 1492-1992, ¿no? 500 años. Y salimos en todos los telediarios en Estados Unidos, fue algo fantástico, que fue una cosa que se nos ocurrió allí, ¿no? Estando, pues oye, ¿cómo nos vamos a ir de aquí? Pues como señores, para eso fuimos los que llegamos de aquí los primeros, ¿no? Y quedó muy bien. Y bueno, en el resultado había 8 equipos, llamamos los 4 ricos y los 4 pobres, ¿no? Porque era así. Y nunca ninguno de los 4 pobres le ganó a ninguno de los 4 ricos. O sea, había una barrera infranqueable. Bueno, pues nosotros quedamos primeros de los 4 pobres, que los 4 pobres eran 2 australianos, un sueco y un español. O sea, Australia era el único país que había ganado la Copa América, además de Estados Unidos, en el año 92. Bueno, y los 4 ricos eran los franceses, los japoneses, los italianos y los neozelandeses, que tenían todos 3, 4, 5 barcos. Entonces íbamos todos bastante tíos. Fantástico. Anécdota. Nos habíamos centrado tanto en aprender de match race que fuimos el mejor barco en salidas de toda la Copa, porque siempre daban quién ha ganado la salida y luego, por supuesto, quién ha ganado la regata, que era lo importante. Nunca sabremos si como luego eran mucho más rápidos, no se preocupaban mucho en las salidas, o si como era el único sitio donde podíamos ganar, salvo a los otros pobres, que ahí sí, ahí les ganábamos la regata, ¿no? Pero el caso es que fue así, ¿no? Y vinimos pues, muy orgullosos y con la cabeza muy alta del resultado. Aquests eren els records de Pedro Campos sobre aquella edició i anem a tancar aquest episodi amb Toño Gorostegui. Y luego ya empecé yo la siguiente Olimpiada, la de Barcelona, ya empecé a prepararla inmediatamente a la vuelta. Compré un barco, pero justo ahí apareció el ir a la Copa América. Y claro, España igual no volvía a la Copa América. Y para un regatista, para mí no va más, ¿no? Dejé la preparación olímpica. De hecho, llevábamos ya casi terminada la selección. O sea, que estábamos ya bastante... Fue el año 92, ¿no? El año 91 fue lo de la Copa América. Pues ya teníamos todo... Lo que pasa es que apareció Copa América, ya te digo. Y a mí la Copa América no me dejó dudar absolutamente nada, porque otra Olimpiada más dices, bueno, muy bien, pero bueno, de eso no me arrepiento para nada, ¿no? Hoy en día, habiendo tenido la Copa América en Valencia, tantos desafíos españoles, pero en aquella época imagino que sería como si te hubieran llamado para que te fueras a la luna. Sí, bueno, en aquella época, fíjate, yo venía de ser campeón del mundo Star y todo eso, y era un poco... Es que esto vino del Hispania, porque hicimos un campeonato del mundo que se hacía en 3 sitios, Saint-Tropez, Portochero y Portofino. Hicimos ese campeonato con el Hispania. Y claro, de la tripulación del Hispania, de toda esa zona de la Armada Española, de ahí salió la base absoluta de la tripulación del Copa América, ¿no? Y llegamos a ser una tripulación muy competitiva, pero mucho, muy compenetrada y muy buena tripulación, la verdad, y ya con conocimiento de ir en barco grande, ya no eran bribones, ya eran un barco del Hispania, ya era un barco de 25 metros o por ahí, y que era un barco fenomenal, además, muy activo y muy en el mundo de la regata de Maxis que se hacía en aquella época, ¿no? Y entonces de ahí salió esa tripulación y la idea de Juan Carlos Toubes era que si habíamos podido manejar el Hispania, ¿por qué no íbamos a poder ir a la Copa América? Con 2 cojones. Y así fue la cosa, ¿no? Y además que lo hicimos muy bien en esa Copa América, porque nosotros quedamos quintos, ¿eh? Sí, quintos quedaste y fuiste a un puesto de entrar en las semifinales. Y éramos todos españolitos de a pie, ¿eh? Sí. De esa época, y en barco, en Maxis, que es que en España no se había visto un Maxi por el forro que no fuera de Hispania, vamos. Mira, aquí tengo la tripulación, que si no te parece mal la voy a recordar para que la gente, bueno, se haga una idea de la historia. La he sacado del libro de Perico, precisamente Vuelve Perico a escena, porque la única información buena que hay sobre todo aquello es un libro que escribió él, se llama España en la Copa América, porque en internet hay poquísimo, ¿no? Porque todavía no estaba, ¿no? Internet en nuestras vidas en esa época. No estaba, no había móviles. Claro, igual había algún móvil ahí metido en la parte de atrás de un coche o cosas de esas, pero... de esos que pesaban 100 kilos, ¿no? Eran como una maleta. Pero bueno, esa tripulación erais Pedro Campos de patrón, Toño Gorostegui caña y táctico, Javier Aguado, Javier Arrizabalaga, Iñaki Castañer, José Ignacio Eraso, Íñigo Losada, Guillo, Ignacio Martínez, Juan Ochagavía, Gonzalo Pérez de Guzmán, Talpi, Antonio Piris, Santi Portillo, Alberto Puerto, Pachi Rivero, Luis Sáez de Mariscal, Víctor Inzueta, el mítico Juan Vila, que ya estaba de navegante ahí, debutó en Copa América, Laure Whitnor, Agustín Zulueta, y luego estaba Peter Lester y Iván Dersen de entrenadores, asesor deportivo, etcétera, y luego figuran también Eloy Cruzat, Eduardo Aristegui y Fernando Castañeira, bueno, como parte de equipo de apoyo.
Sí, ¿no? Y Mariscal yo creo que se dedicaba más a la parte de jurados y de cosas de esas. Él ha seguido por ese camino. Oye, ¿y cómo se montó este proyecto de Copa América? Pues ya te digo, yo tengo la sensación esa de que era como si fuéramos a la Luna por primera vez. Era, joder, una hazaña brutal que España aterrizara en la competición más mítica de la historia, no solo de la vela, sino el deporte multimillonario. Pues a raíz, ya te lo digo, a raíz del éxito del Hispania. Ya, encima era clase nueva, o sea, los barcos que usasteis en el 92 nunca se habían usado. Eso era una oportunidad, porque partíamos todos de cero, ¿no? Y eso era una oportunidad, porque si hubiera sido un 12 metros, que era lo anterior, bueno, luego volvió aquel de catamarán y todo eso. Pero bueno, la última más o menos seria fue en 12 metros. Y si hubiera sido en algo así, pues no hubiera habido mucha chance. Pero siendo así, y es que, hombre, el barco lo diseñó Diego Colón, o sea, era todo muy nuestro y realmente, oye, dimos el callo muy bien. Y yo estoy de aquello muy orgulloso, la verdad. Y empezó, ya te digo, a raíz del campeonato del mundo y de fabricar el Hispania, el barco de la Armada, y ahí empezó ya la idea de que la cuestión era a ver cómo manejamos un barco tan grande, ¿no? Pero visto que se podía manejar, porque en el campeonato del mundo ese que corrimos, en esa terna de regatas que hubo, de Saint-Tropez y eso, pues ahí dimos el callo muy bien dado, con las mejores tripulaciones del mundo que estaban allí, o sea, que estaban en Longobarda con los italianos, también era la base un poco de la Copa América, de lo que luego fue el Moro de Venecia, ¿no? Y nosotros pues ahí estábamos. Qué bueno. Claro, estaba Chris Dixon con los japoneses, estaba con los americanos, no me acuerdo quién era la caña, porque Dennis Conner perdió, ¿no? No fue Dennis Conner quien representó a América. Perdió la semifinal de los Defenders. Perdió, es que había dos Defenders, era Dennis Conner con Stan Stripes y el otro que no me acuerdo cómo se llamaba. Claro, la pasta la ponía Bill Cock, que eso sí me acuerdo. Bill Cock, efectivamente, Bill Cock, y el barco era más rápido. Era claramente más rápido el barco de Bill Cock que el de Dennis Conner. Sí, hay como una anécdota que nos pusimos, como los dos veníamos del Star. Sí. Y de repente yo me lo encuentro por la bahía de San Diego y empezamos a picarnos y claro, la gente encantada, porque una de las cosas malas que tenía en esa época la Copa América, que nunca regateabas, solo entrenabas y claro, cuando tenías, y de repente nos encontramos con Dennis Conner y empezamos a picarnos. Y bueno, escándalo en Copa América y tal. Entonces ahí ya se creó la regla de que los Challengers no podían entrenar con los Defenders. Claro, y fue nada, el típico pique, como pues lo que tienes cuando sales del puerto con los Star, lo mismo. Que sales y ya sales del puerto picado, ¿no? Pues lo mismo.